a poner el PowerPoint. Así que buenas noches de nuevo, Shabbat Shalom a todos. Me alegro de verlos, aunque sea de lejito a través de la tecnología. Me alegro de que estén bien. Y esta noche vamos a estudiar, son dos porciones que corresponden para esta noche. La porción de Tazria y Metzora, que tiene que ver de nuevo, recuerden que estamos hablando sobre impurezas rituales. Así que vamos a ver la presentación. Le agradecería si alguien me da un thumbs up si están viendo el... Ok, muchas gracias. Así que la porción, como le estaba diciendo, es Tazria y Metzora. Se encuentran en Levíticos capítulo 12, verso 1, el capítulo 13, verso 59, la porción de Tazria. Y Levíticos 14, verso 1 al 15:33, la segunda parte que es Metzora. Y ambas cosas, como le estaba diciendo, tiene que ver con impurezas rituales. ¿Y qué es eso de impureza ritual? Bueno, en el hebreo es la palabra tamé, que se traduce como no limpio, inmundo, profano o que carece de kedusha. Recuerden que la palabra kedusha significa santidad, lo que está asociado con las cosas santas del Señor. Y en lo ritual, si son impurezas rituales, entonces, ¿qué significa ritual? Ritual está asociado con ceremonias, con ritos religiosos o con la práctica religiosa. En otras palabras, todo lo que se hace en el Mishkan, en el tabernáculo o en el templo, el servicio a Dios sería parte de los ritos. Por lo tanto, aquí está hablando entonces estos dos capítulos específicamente sobre impurezas rituales. Recuerden que hay dos tipos de impureza. Está la impureza ritual, que tiene que ver con los ritos asociados con el templo o el tabernáculo, e impureza moral. Impureza moral que realmente tiene que ver con ofensas, transgresiones, iniquidades, pecado que tienen que ver con el aspecto moral, por ejemplo, adulterio, idolatría, el robar y cosas así. Por aquí vamos a referirnos sobre específicamente impurezas rituales. ¿Y por qué son purezas rituales? Porque el punto de referencia es el espacio sagrado, el tiempo sagrado, todo lo designado para el servicio a Hashem en su Mishkan, que es tabernáculo o Mikdash. Por lo tanto, es en base, el punto de referencia es con respecto a Hashem y lo que él ha designado como santo. Y la impureza ritual es una contaminación. Y esta contaminación o esta impureza crea una barrera que no permite que uno se pueda acercar a Hashem. Es una barrera a sus cosas sagradas. En otras palabras, una barrera que entonces uno no puede acercarse a él, pero tampoco puede participar de las cosas dentro del Mishkan o del templo. ¿Okay? O sea, esta contaminación produce una barrera. Y algo que tienen que entender claramente es que una impureza ritual no es pecado. Una impureza ritual no es pecado. Es simplemente una impureza en el cual no nos permite acercarnos a Dios en su casa, en su templo, ni participar de los ritos asociados con el Señor que se hacen dentro de su casa, del Mishkan o del templo. Y el problema de esto es que estas impurezas son contagiosas en el sentido de que se difunden en una forma progresiva. No lo vemos, pero Hashem sí lo percibe en su esfera de Kedusha. O sea, dentro de ese espacio sagrado, dentro de ese lugar que Dios pidió que se creara para que Él pudiera también morar en medio nuestro.
Cuando hay alguna impureza ritual, igualmente cuando hay una impureza moral, pero aquí específicamente estamos hablando sobre impurezas rituales, cuando hay una impureza ritual, aunque no vemos lo que está sucediendo en el aspecto es decir, espiritual, en la esfera de Kedusha, Dios percibe que hay una contaminación, que hay un contagio, algo que se va difundiendo, y la situación de este contagio es que hace impuro o contamina el altar que está en el atrio, contamina el lugar santo, contamina hasta el lugar santísimo. Por eso cuando en Yom Kippur se hace el servicio, el sacerdote lleva sangre para purificar de adentro hacia afuera. Comienza con el arca, luego con el altar de incienso y luego con el altar de bronce que está afuera en el atrio. Todas esas partes son descontaminadas, o sea, quita la contaminación de las impurezas de adentro hacia afuera utilizando sangre. Por lo tanto, el problema de esto es que aunque nosotros no lo vemos ni lo podemos percibir, es algo que se va difundiendo en la atmósfera en una forma, en la esfera de Kedusha, de santidad, en lo espiritual. Y esto para Dios no es aceptable. Y en estas dos porciones de la Torah estamos hablando de las categorías que Dios clasifica como impurezas rituales. Tenemos, por ejemplo, la mujer que da luz. Si tiene un varoncito, un hijo, por 40 días se le considera ritualmente impura. Si tiene una niña, se le considera por 80 días impura ritualmente impura por 80 días si tiene una niña. Usted me va a preguntar cuál es la diferencia. Realmente nadie sabe cuál es la diferencia, es lo que Dios mandó, es lo que Él pidió. Algunos piensan, por ejemplo yo, en el término de la niña, recuerden que en una mujer si hay sangrado, que vamos a ver luego que el sangrado también es una forma de impureza ritual. A veces una niña cuando nace, a veces debido a los efectos hormonales de la madre, la niña puede presentar a veces algún sangradito vaginal. ¿Okay? Así que me imagino que puede ser por eso, pero de no ser esa la razón, nadie sabe la razón. Y también recuerden que estas impurezas no son pecados, son impurezas rituales asociadas con los ritos. Usted me va a preguntar, ¿por qué una mujer que da luz se vuelve impura ritualmente? Una de las cosas es por el sangrado. Recuerden que en la sangre representa vida, en la sangre está la vida. Por lo tanto, una mujer que da a luz, la mayor parte de las veces hay sangre envuelta, piel de sangre, y esa sangre que es vida, ¿qué sucede? Se pierde. Por lo tanto, quizá eso sea lo que cause la impureza ritual, una pérdida de vida hasta cierto punto. Luego tenemos lo que llaman la lepra. La lepra es una aflicción en la piel, puede ser la aflicción en ropa o en una casa, en la estructura de una casa. Y eso, si leyeron los capítulos, ven cómo la lepra se identifica en estas tres cosas. En la piel de un individuo, incluyendo partes como el pelo, la barba, lugares donde hay pelo y otras partes del cuerpo. Recuerden que, como he dicho otras veces, esta lepra no es la que llaman la lepra que conocemos hoy día, no es la lepra como tal causada por una bacteria en la cual estos individuos, pues el nervio en la piel se muere y las personas no sienten nada cuando se les toca y la piel se pone dura y muchas veces las personas pierden partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden perder las orejas, se le pueden caer, parte de la nariz se le puede caer, parte de los labios se les puede caer debido a esta enfermedad, pero no está hablando de esta lepra, está hablando cuando se tradujo Sarat, al latín y al griego utilizaron la palabra lepra, pero no es en sí la lepra que conocemos hoy día. Es cualquier aflicción de piel, cualquier cosa que sucede en la piel o cualquier manchas o cosas que se vean en la ropa o en una casa. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso más adelante.
Otra cosa que causa impureza ritual son los flujos naturales del cuerpo. Por ejemplo, en una mujer sería la menstruación. Cada vez que una mujer tiene menstruación, al término de terminar su menstruación, tiene que contar 7 días y luego tiene que hacer una inmersión en un mikvah, en un baño ritual. El semen, si un hombre tiene una emisión nocturna, también se le considera, y aun cuando tiene relaciones sexuales con su esposa, también se le considera el flujo del semen una impureza ritual después del acto. Y se supone que se haga un mikvah. Lógico, esto usualmente lo hacen los judíos, lo mantienen haciendo, porque estos flujos naturales lo único que requieren para limpieza es un mikvah, una inmersión ritual. Mientras que hay otros flujos que no son los naturales, que son fuera de lo natural, a veces asociados con enfermedades. Por ejemplo, en el varón o en la mujer también a veces flujo causado por enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la gonorrea sería considerada un flujo no natural y para eso también se consideraría una impureza ritual. Un sangrado prolongado en una mujer que no esté asociado con la menstruación también se considera algo de impureza ritual. Recuerden la mujer que viene a donde Yeshua, que había estado padeciendo de un flujo de sangrado por 12 años y no había nadie que la hubiera podido curar, no gastó todo su dinero en médico y ella en su corazón pensó que si Yeshua es realmente el Mesías, que lo único que tengo que hacer es tocar el borde de su manto, en otras palabras, a los tzitzit del Señor. Y sabemos que cuando ella toca a Yeshua, Yeshua siente que poder salió de él y ella quedó sana, porque ella tuvo la fe para ser sanada. Y recuerden que la situación de estas personas que tienen estas impurezas rituales no naturales tienen que aislarse. ¿Por qué? Porque al tocar otras personas o a tocar objetos, se transmite la impureza ritual. ¿Okay? De nuevo, muchas de estas cosas no las entendemos, cómo es que suceden, por qué es que suceden, pero son cosas que Dios ha pedido que se tengan en consideración y que se reparen. Luego entonces la Torah, las porciones hablan de cómo entrar entonces de una impureza ritual a un estado de purificación. Y entonces vienen unos ritos, unas ceremonias que hay que hacer para que ya esa persona salga de esa impureza ritual. Ejemplo, si la mujer después de dar a luz, después de ciertos días, si por ejemplo si dio a luz a un varón a los 40 días, tiene que presentarse al templo para recibir purificación. O sea, para pasar de un estado de impureza ritual a un estado de purificación. Y tiene que traer unas ofrendas. Por ejemplo, tiene que traer un cordero como holocausto, una paloma o una tórtola para purificación, que usualmente en su Biblia va a decir una ofrenda por el pecado o una ofrenda por la expiación, pero ya hemos dicho otras veces que estas son ofrendas de purificación. Y lo interesante es que dice que si la persona, la mujer no tiene los recursos financieros suficientes para comprar o traer un cordero, que puede traer 2 tórtolas o 2 palominos, o sea, 2 palomas. Y se trae al templo y estas cosas se le presentan al sacerdote, quien es el que va a hacer el rito de purificación para la persona. Si usted tiene su Biblia, le quiero pedir por favor que vaya al capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas, versos 22 al 24, para que leamos que cuando Miriam tiene a Yeshua, conforme a los mandamientos, al 8º día Yeshua fue circuncidado y luego ella tiene que venir al templo a los 40 días para ser purificada de haber dado a luz un hijo varón. Recuerden que no tiene que ver nada con pecado. Ella no ha cometido ningún pecado, simplemente que ante los ojos de Dios, por su pérdida de sangre,
ha entrado en un estado de impureza ritual, que significa que no se puede acercar al templo, no se puede acercar ni siquiera al monte, no puede participar de ninguna de las ofrendas. ¿Okay? Así que el capítulo 2, verso 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, en otras palabras, de Miriam, de la mamá de Yeshua, que siendo el varón, tuvo que esperar 40 días, conforme a la Torá de Moisés, que es lo que estamos leyendo ahora mismo en Levítico. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, o sea, trajeron a Yeshua para presentarlo, porque dice, como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, que vienen a presentar a Yeshua porque es el primogénito, y recuerden que tienen que dar una ofrenda de rescate, porque Yeshua no es levita, Yeshua no va a ser sacerdote, Yeshua no va a ser ministro del templo, pero sí es primer hijo, el primogénito, por lo tanto tienen que traer una ofrenda de rescate, aunque aquí no lo dice. Si usted va en la Torá y lo busca, va a encontrar que eso es así, la ofrenda del primogénito. Y verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En otras palabras, eso nos deja saber que Miriam y José eran de recursos financieros escasos. ¿Por qué? Porque no trajeron un cordero. Sin embargo, Dios permite que una persona que no tenga los medios financieros para traer un cordero, se le permite traer 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué? Porque entonces una de las tórtolas o de los pajaritos va a funcionar como el holocausto y el otro va a ser para ofrenda de pecado o de purificación. Y ella hizo conforme a lo que dice la Torá. O sea que los papás de Yeshua seguían la Torá. Yeshua fue circuncidado. Yeshua siguió la Torá. O sea que por simplemente que Yeshua nació, no significa que se eliminó la Torá. Al contrario, él vino a cumplirla en su totalidad. Con respecto al leproso, el rito de purificación del leproso es un poquito más complejo. Recuerden que lepra en este tiempo era cualquier condición de la piel y solamente el sacerdote era el único que podía declarar a una persona inmunda, o sea, tamé, o limpia, que es la palabra tajor. ¿Okay? Inmunda, tamé, o limpia, tajor, dando a entender que no es una enfermedad, sino algo espiritual. En otras palabras, estas condiciones de la piel o estas condiciones que surgían en estos individuos, se entendía que no era una enfermedad como tal, sino que estaba relacionado con algo espiritual. ¿Por qué? Porque el sacerdote no es un médico, el sacerdote era el único que podía declarar a una persona inmunda y luego si se sanaba, limpia. Nadie más podía hacerlo. Y como le estaba diciendo, los comentaristas y los rabinos entienden que es asociado con condiciones espirituales. Y entre las cosas que ellos dicen que está asociado es la arrogancia, una persona arrogante, el hablar o hacer algo en contra de lo sagrado, o sea, de las cosas que Dios ha llamado sagrado, una persona que hable o haga algo en contra del templo, o hable o haga algo en contra de las ofrendas, y así sucesivamente cosas que Dios ha llamado sagrado. Y aún si una persona habla mal del Shabbat, cae en una situación que podría convertirse en lepra, en una condición de la piel. Acusaciones falsas, una persona que haga acusaciones falsas de otro. No relacionarse de una forma socialmente aceptable. Y lo más que se ve que esté asociado con la lepra es hablar mal de otros, que en el hebreo se llama lashon hara. Lashon hara, que podría traducirse como lengua malvada. Lengua malvada, el hablar mal de otro, el chismear, el decir cosas que no son ciertas. Sobre todo, una persona incurría en lepra. Y ejemplo de eso tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, cuando Miriam arrogantemente habló en contra de su hermano Moisés, y no tan solo era su hermano, sino que de su líder.
O sea que no habló en contra del liderato, habló de una forma arrogante. ¿Y qué le sucede? Le sucede lepra. Otro caso de lepra tenemos al siervo de Elías, a Gehazi. ¿Qué pasó con Gehazi? Gehazi se hizo arrogante y no siguió las órdenes de Elías, que era su amo, o sea que también era en contra de autoridad. Fue castigado con lepra. El rey Usías, el rey de Judá, su arrogancia e ir en contra de la autoridad del templo, él quiso traer él mismo a hacer unas ofrendas en el altar, en el cual, a pesar de que era rey, ese no era su rol, ese no era su posición hacer eso, que eran los sacerdotes del templo. Y cuando hizo eso, que los sacerdotes y los levitas le dijeron, no haga eso, rey, porque estás incurriendo en usurpación, estás incurriendo en Maal, estás haciendo una serie de cosas que está prohibido. ¿Qué sucede? Él siguió hacia adelante y quedó leproso, de tal manera que siendo rey de Judá, tuvo que vivir el resto de su vida en una casa aparte, no pudo jamás volver al palacio ni estar con su familia. Así que estas son las situaciones de lepra, ejemplos de lepra en la Biblia. ¿Qué pasa con la lepra? ¿Por qué es una impureza ritual? Porque el leproso es como si estuviera muerto en vida. Y recuerden que la muerte es una de las cosas que causa mayor impureza ritual. ¿Por qué? Porque el templo, la casa de Dios, su espacio sagrado, tiene que ver con vida, no con muerte. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer el leproso? Mostrar señales de muerto, aún estando en vida. Tenía que tener sus vestidos rasgados, su cabeza descubierta y su pelo alborotado. O sea, no podía recortarse, no podía peinarse, no podía mantener su cabello. Tenía que caminar embozado. En otras palabras, tenía que tener su boca cubierta. Y pregonar, si pasaban por un sitio donde habían personas, tenía que pregonar inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que las personas supieran y se alejaran de él. ¿Por qué? Porque esa impureza ritual contagia, es contagiosa. No la condición de piel en sí, sino que la contaminación de ser impuro, la otra persona se hacía impura, o si tocaba algo, esa impureza se contaminaba lo que él tocara o ella tocara, ¿ok? No que le pasaba la lepra o la condición de su piel, sino que contaminaba, era contagiosa la impureza. Por lo tanto, tenía que declararse inmundo, inmundo, para que las personas se alejaran. Y lo peor de todo, estas personas que eran declaradas leprosas por el sacerdote, tenían que habitar solo, fuera de la comunidad, en aislamiento social, completamente en aislamiento social. O sea, que usualmente, ¿qué sucedía? No tenían contacto con su familia, no tenían contacto con la sociedad, no podían comprar, no podían vender. O sea, vivían una vida bien triste, bien triste. Y para el leproso también el rito de purificación, como les había dicho anteriormente, era complejo, era más complicado que en otras situaciones. Y consistía de dos fases. La primera fase de purificación del leproso era que el sacerdote, recuerden, porque el leproso tenía que vivir fuera del campamento, completamente aislado, fuera de la comunidad. El sacerdote que si iba, tenía que revisarlo para ver si había sanado, tenía que salir fuera del campamento para examinarlo, para poderlo declarar limpio. Si iba y encontraba que el individuo ya, su condición de piel se había desaparecido, que ya no tenía la condición que lo había hecho impuro, entonces el sacerdote lo declara limpio. Y el rito consistía en que había que traer 2 aves pequeñas y limpias en el sentido animales limpios que se pueden comer, madera de cedro, grana, hisopo y que hubieran aguas vivas. Y si usted recuerda, muchas de estas cosas, por ejemplo, la grana, el hisopo, el cedro, están asociados y las 2 aves, porque son 2, están asociadas con el Yom Kippur. Recuerden que en Yom Kippur se usan 2 cabritos. Y en la ceniza de las vacas rojas se usa el cedro, la grana y el hisopo y aguas vivas.
¿Y qué sucedía? Que una de estas aves había que matarla bajo aguas corrientes, y luego la otra ave con la madera, con la grana y con el hisopo se aguantaban todas juntas y se sumergían en las aguas que tenían la sangre de ese primer ave. Y una vez se hacía eso, entonces se rociaba 7 veces con esa agua con sangre al leproso. Y entonces era que el sacerdote podía declararlo limpio. De nuevo, no entendemos cómo esto funciona y no entendemos muchas de las cosas por qué se hacían así, pero Dios lo pidió. Recuerden que estos son lo que se llaman estatutos o jukot. Los jukot son leyes que no tienen lógica para nosotros. No lo entendemos, pero no importa, hay que hacerlo porque Dios lo pidió así. Lógico. Hoy día no hay templo. Hoy día, al no haber templo, todos estamos en ritos, en impureza ritual. Todo el mundo, incluyendo los judíos, incluyendo los rabinos, todo el mundo estamos todos ritualmente impuros. Que si hubiera templo hoy día, todo el mundo tiene que pasar por las aguas de purificación de la vaca roja y mikvah y una serie de cosas. ¿Okay? Pero como no hay templo, todos estamos en impureza ritual. Pero en aquel entonces, cuando estaba el templo, cuando estaba el tabernáculo, si algún leproso era sanado, tenía que hacer estas cosas. Y era rociado 7 veces sobre el leproso estas aguas con la sangre de una de las aves. El sacerdote lo declaraba limpio, pero aún necesita lo que se llama caper. Recuerden, caper de la palabra que tenemos Yom Kippur. Significa como limpiar, quitar la contaminación, quitar la impureza. ¿Okay? Caper tiene que ver con que la sangre es lo que limpia, lo que descontamina. Es como si fuera un detergente espiritual, ¿okay? Que limpia la atmósfera que ha sido contaminada por impurezas, en el sentido, en la esfera espiritual, en la esfera de lo sagrado. Luego tenía que lavar sus vestidos, cortar todo su pelo de todo su cuerpo, hacer una inmersión en un baño ritual. Entrar, entonces podía, después que hacía estas cosas, podía entrar a la comunidad, pero no podía ir a su casa. Aún no tenía permiso para entrar a su casa por 7 días. ¿Por qué? Porque este rito inicialmente lo que está haciendo es cambiando su estatus. Recuerden que está pasando de muerte a vida. Una transición. Estuvo fuera del campamento porque estaba en un estado de impureza ritual, que era contagiosa su impureza. Cuando es declarado limpio, puede entrar de nuevo a la comunidad, perdón, pero no puede entrar a su casa. Una vez pasan esos 7 días, entonces al 8º día, recuerden que la semana pasada habíamos hablado de Shemini, del 8º día en el cual los sacerdotes fueron consagrados, ordenados, oficiados en el servicio de ellos como sacerdotes en el tabernáculo. Al 8º día, el 8 tiene que ver con comienzo nuevo, tiene que ver con permanencia. Esta es la segunda fase. ¿Por qué? Porque ya el leproso ha sido declarado limpio, está limpio, pero tiene que ir en el proceso de lo que llamaría de caper. O sea, en la esfera espiritual tiene que ser completamente descontaminado. Tiene que traer 2 corderos, uno para una ofrenda a Sham, que en muchas traducciones le llaman la ofrenda de la culpa, pero que realmente es, recuerden, ofrenda de restitución, de retribución, de reparación. Y el otro cordero como ofrenda olá, que es la que se quema completamente, el holocausto. Una cordera que va a servir como ofrenda de purificación, flor de harina para su ofrenda minja y aceite. Y del cordero como asham, que se llama asham, que para reparación, la ofrenda de reparación, de restitución, el sacerdote va a tomar sangre de ese cordero y aceite y va a poner sobre la oreja, sobre el pulgar de la mano y pulgar del pie, todo del lado derecho del cuerpo de la persona. Y esto también está parecido a la consagración de los sacerdotes. Recuerden que cuando los sacerdotes estaban siendo oficiados, Moisés le puso a Aarón y a sus hijos sangre en el lóbulo derecho, en el pulgar de la mano derecha y en el pie, porque tiene que ver
con lo que se escucha, con lo que se hace y en el caminar en las cosas de Dios. Y luego el aceite es esparcido 7 veces delante de Hashem. Eso significa que es 7 veces hacia la cortina, o sea, mirando hacia la cortina donde está el arca. Y luego el aceite restante es puesto sobre la cabeza de la persona que está siendo purificada. Y de nuevo, si es pobre, si es de recursos financieros, pocos recursos, Dios le permite que traiga tan solo un cordero. En vez de 3, que serían 2 corderos y una cordera, sí tiene que traer por lo menos el cordero de la ofrenda a Sham. Esa, porque con esa es que va a poner la sangre en la oreja, en la mano y en el pie. Y si no tiene, como dije, para los otros 2 corderos, entonces trae 2 aves, igualmente como habíamos hablado de Miriam, que Miriam trajo 2 aves cuando fue a purificarse después a los 40 días de haber tenido a Yeshua. Y la harina, que es la ofrenda de Minja. ¿Y cuál es el propósito de todo este rito tan complicado, tan difícil de entender? Es revertir el estatus de muerte, de vergüenza, a un estado de vida y honor. Regresar de nuevo ese individuo a la comunidad, reintegrarlo a la comunidad. Es como si fuera una resurrección, porque recuerden que la lepra se le consideraba a la persona muerta en vida, lo que quizá hoy día podríamos clasificar como un zombie. ¿Okay? Que a pesar de que estaba vivo, realmente estaba muerto. Recuerdan las señales que tenía que tener externas, señales de luto, pero ¿de quién era el luto? De la persona misma, porque tenía que ser sacado de la comunidad, completamente separado de todo, porque ritualmente estaba impuro y su impureza era lo que contagiaba a los demás. Y aquí tengo una foto del templo, como se veía en el primer siglo. Y puse esto para que vean que recuerden que al frente en la corte de las mujeres habían 4 cámaras. Y de estas 4 cámaras, estas 2, que las que vemos aquí, una era para el aceite, donde se guardaba el aceite. Y el otro era lo que llamaban la cámara de los leprosos. ¿Por qué? Porque recuerden que al 8º día el leproso tiene que regresar, tiene que volver a afeitarse, tiene que sumergirse en las aguas de un mikvah, o sea, de un baño ritual, y aquí adentro había un baño ritual. La persona entraba, recuerden que esta parte aquí del templo tiene un grado de santidad menor que de pasar de esta puerta hacia el santuario como tal. Por lo tanto, por alguna puerta fuera del recinto entraba el leproso, se afeitaba completo, se hacía su inmersión y luego que hacía eso salía y se paraba aquí en la puerta Nicanor. Esta es la puerta Nicanor, que es la puerta del este, la entrada del este, que cuando estaba el tabernáculo era la puerta del este del tabernáculo. Esta es la puerta Nicanor. Subía aquí, ¿qué sucedía? Estaban las puertas abiertas, el leproso no podía pasar a través de esas puertas, sino se quedaba en el umbral y de ahí extendía su cabeza para que el sacerdote le pusiera la sangre y el aceite en la oreja, extendía su pulgar de la mano derecha y luego extendía el pulgar de su pie derecho para que el sacerdote pusiera la sangre y pusiera el aceite. Aquí ya el leproso, recuerden que por ser leproso no tenía para comprar, y muchas veces si no tenía para comprar, aún las palomitas, lo que traía era provisto por el templo. Y una vez se hace todo el rito, todo lo que pasaba aquí, entonces era declarado limpio completamente, perdonado, excusado, ya estaba reintegrado, ya podía participar de todos los servicios del templo, ya podía traer ofrendas, acercarse a Hashem, o sea, ya había resucitado, ya había quedado como nuevo. Y aquí también era donde la mujer traía sus ofrendas,
Ella no podía pasar a través de estas puertas, pero traía su ofrenda hasta aquí y se la entregaba al sacerdote. Porque el sacerdote era el que pasaba a través de estas puertas. Recuerden que detrás de estas puertas se encuentra el altar. En el altar era donde se ponía la sangre de los animales que eran para la purificación. ¿Okay? Así que está la cámara de los leprosos y está la cámara de los aceites. Si viéramos las otras dos, aquí abajo quedaría la cámara que era para los que hacían los votos de, entregaban su voto de nazareo. El nazir entregaba aquí su ofrenda, y en la otra cámara que estaba más hacia mí era la cámara donde se guardaba la leña que se ponía sobre el altar. Es interesante que los rabinos entendían que habían 3 señales específicas que el Mesías tenía que hacer para darse a conocer como el Mesías verdadero. Y esto es conforme se encuentra en Isaías 35, versos 5 al 6. Y entre las cosas que ellos decían era que el Mesías tenía que limpiar a los leprosos, podía limpiar a los leprosos, era una señal que el Mesías limpiaba a los leprosos. Recuerden que es limpiar, no sanar, limpiar, porque es una impureza ritual, no es una enfermedad. Por lo tanto, los leprosos eran limpiados, no sanados. Son cosas, la lepra se entendía que tenía que ver con algo espiritual. Usualmente era el hablar mal de otras personas, la shon hara, chisme. Otra cosa, que otra señal era echar fuera un demonio mudo, echar fuera demonio mudo. Y la tercera, sanar los cojos o paralíticos. Y vamos a ver que Yeshua cumplió con todas estas cosas. De nuevo, si usted tiene su Biblia a mano, vaya por favor a Mateo capítulo 8 y vamos a leer del verso 2 al 4. Mateo capítulo 8, versos 2 al 4 dice: cuando descendió Yeshua del monte, ¿qué monte? Monte de los Olivos, que era el lugar donde él iba a orar. Le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No dijo sanarme, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó. Recuerden 2 cosas. Una, que lo tocó. Recuerden que sabrá Dios cuánto tiempo llevaba este individuo sin tener ningún contacto físico con nadie, sin tener ningún contacto social. Y Yeshua en su misericordia y compasión lo toca y le dice: quiero ser limpio. Y al tocarlo tenemos que entender, la Torá dice que cualquier persona que toque a otro leproso se contamina ritualmente. Esa impureza le es pasada a ese individuo que toca al leproso. O sea que Yeshua se contaminó ritualmente, quedó impuro ritualmente. No pecó, no es pecado. La impureza ritual no es pecado, por lo tanto sí quedó ritualmente impuro, aunque estaba leyendo los otros días un comentario de alguien que había posteado enseñando sobre esta porción. Sin embargo, estaba diciendo que Yeshua no quedó impuro. Eso significa que este individuo que posteó eso no entiende nada de las leyes de pureza, ni entiende lo que se habla respecto al templo. O sea, Yeshua sí quedó impuro ritualmente. Y aunque aquí no lo dice, se sobreentiende para el público que está leyendo esto en este tiempo, el contexto, sobreentienden que Yeshua luego de esto tuvo que ir a hacer un mikvah. Eso es así. Dice: y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, escuchen lo que dice Yeshua: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el único que puede declarar al leproso limpio. A pesar de que Yeshua lo limpió, Yeshua no puede declararlo limpio. Es el sacerdote, porque eso es lo que dice la Torá. Y Yeshua sigue la Torá completamente. Dice: muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuál ofrenda? Lo que acabamos de leer. Los 2 corderos, la cordera, la minja, el aceite, el rito de ponerse sangre en la oreja, en la mano, en el pie.
todo esto, el afeitarse, el bañarse, el lavar su ropa, lavarse, todo eso tenía que hacerlo. Por lo tanto, Yeshua está siguiendo a la letra toda la Torah. Así que Yeshua cumplió con eso, porque ¿dónde más vemos que haya sido limpiado un leproso? Creo que el único caso en toda la Biblia es, bueno, sabemos que Miriam, por oración de Moisés, el Señor la sanó. Sabemos que Naam, que era, creo que sirio, tenía lepra, y Elías le dijo que se fuera a bañar en el Jordán 7 veces para que se le quitara la lepra, quedó sanado. Pero en el tiempo de Yeshua, hasta ese momento, no era a través de, por ejemplo, Naamán se metió en las aguas. Miriam fue directamente de parte de Hashem, que quedó sana. Pero fuera de eso, de que fuera el Mesías del individuo como tal, declarando limpio, o sea, no declarando, haciendo limpio un leproso, eso nunca se había visto. Hasta que Yeshua llega y hace esto con este leproso en Mateo 8. Echar fuera demonio mudo. Vayan a Mateo 12, Mateo capítulo 12, verso 22 al 23. Mateo 12, 22, 23 dice: entonces fue traído a él, o sea, Yeshua, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? En otras palabras, ¿será este el Mesías? Recuerden, porque ya ellos sabían que estas son las señales que iban a seguir, iban a confirmar a una persona como el verdadero Mesías. Ya lleva 2 de 3. Vayan a Mateo 9, capítulo 9, verso 1 al 8. Dice, entonces entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Yeshua? Allá pues en Galilea. Y sucedió que le trajeron un paralítico o un cojo, tendido sobre una cama, y al ver Yeshua la fe de ellos, o sea, de quienes trajeron al paralítico, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y recuerden que el término Hijo del Hombre era un término que era para el Mesías. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, o sea, mirando al paralítico, dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué? Porque eso nunca se había visto. Por lo tanto, aquí tenemos las 3 señales específicas que estaban buscando los rabinos con respecto al verdadero Mesías. Y a pesar de que ven estas 3 señales que él cumple, con todo y eso, muchos de los líderes religiosos no creyeron en él. Siguiendo la señal del Mesías. Y esto es el verso que usaban los rabinos para decir, para saber quién era el Mesías. Dice en Isaías 35, versos 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que aquí están las cosas que Yeshua hizo. El mudo, el cojo, aunque aquí no menciona el leproso, Yeshua sí lo menciona. En Mateo 10, versos 7 al 8, cuando él está hablando a sus discípulos, dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, estas señales que ustedes van a hacer, van a mostrar que el reino de Dios se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos. Miren que dice limpiar, no sanar, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Y este término de recibisteis de gracia y dad de gracia no está hablando de recompensa monetaria, porque de esto habla más adelante, porque el siervo es digno de su trabajo. Pero eso es estudio para otro día. Mateo 11, 4, 6, Yeshua respondiendo, dice Yeshua a los discípulos de Juan, de Yohanan, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, las buenas nuevas. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, si tú ves esto que yo he hecho conforme a lo que decía Isaías, el profeta Isaías respecto al Mesías, y yo he cumplido con eso, no dude que yo verdaderamente soy el Mesías. Para aquellos que dicen que Yeshua nunca se declaró el Mesías, aquí tenemos ya dos cosas en las cuales él, sus acciones y sus palabras indirectamente está diciendo, yo soy el Mesías. El Mesías leproso. ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? Porque hay un término que los rabinos, en base a Isaías, que acabamos de decir, las tres señales que incluía limpiar un leproso, ellos en Isaías 53, que muchos dicen que los judíos no leen Isaías 53, que muchos no lo conocen. Antes, en el judaísmo original antiguo, los rabinos, los estudiosos de la Torah, estudiaban Isaías 53. ¿Por qué? Porque entendían que hablaba del Mesías, también de Israel, pero también hablaba del Mesías. Y aquí encuentran Isaías 53, versos 4 al 5, ellos encuentran lo que llaman el Mesías leproso. El Mesías leproso. ¿Por qué? Por lo siguiente, y esta traducción del hebreo la hice yo, no es la Reina Valera, es la traducción Doctora Romero 2020 de este año. Lógico, estoy usando un sistema, una programación, logos bíblica que te tiene el hebreo, te tiene en español o en inglés y te da las definiciones de las palabras. En base a eso que yo he hecho estas traducciones. Dice, verso 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó Nasá, en hebreo Nasá levantó, quitó como cuando se quita una carga. Ciertamente levantó él nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos los cargó. Y nosotros lo consideramos por herido. Aquí es la palabra nagua, que viene de nega, que vamos a ver lo que significa eso. Nagua, golpeado, lepra, por azotado, como en batalla, por Elohim, y abatido, humillado, hacer doblar o doblegar. Por lo tanto, basado en esto, en que se usa el término nagua, que usualmente, si usted lo busca, está asociado simplemente con los leprosos. La palabra nagua y nega está asociado con lepra. Y aquí lo ven en el hebreo, en este verso, entonces ellos asocian que está hablando del Mesías, entonces lo llaman el Mesías leproso. Y sobre todo en el Talmud, en el libro llamado Sanedrín, en la página 98, A y B, habla sobre el Mesías leproso, que el Mesías leproso se encuentra sentado en la ciudad de Roma con los leprosos, hablando y sanándolos, no sanándolos, sino cambiándoles los vendajes, atendiendo con compasión y misericordia a los leprosos. Y también le preguntan con respecto a cuándo vendrá el Mesías. Entonces ellos le dicen, pero ¿por qué lo estás buscando si ya él está ahí? Entonces, ¿cómo se llama? Dice, se llama el leproso, el Mesías leproso, debido a este verso de Isaías 53, verso 4 y 5. Y dice, y el herido de nuestras transgresiones, pecha. Recuerden que hay grados de pecado y está hablando aquí de transgresiones, pecha. Molido por nuestras iniquidades, Adón, disciplinado, nuestra paz, o sea, el ser completos, ser hechos completos fue sobre él. Y en su golpe, en su herida, fuimos sanados. Verso 8.
En ataduras y de justicia fue tomado, y su generación, ¿quién considerará? Porque cortado de la tierra los vivientes es. En transgresión, pecha de mi pueblo fue afligido. Aquí la palabra afligido en el hebreo es nega. Y nega se entiende que es una enfermedad, una aflicción, una plaga, una infestación. Y esta plaga y esta aflicción y esta enfermedad usualmente un 99.9% de las veces está asociado con la lepra. Y Hashem, verso 10, le plujo hacer enfermar, debilitar, en hacer su vida, su nefesh, su alma viviente, Asham, ofrenda de restitución, reparación. ¿Por qué? Porque el propósito de Yeshua morir era restituir la relación y el shalom, el estar completos de nuevo en la presencia del Padre. Por lo tanto, Yeshua dice que fue ofrendado como una ofrenda a Sham. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Por lo tanto, las palabras en el lógico solamente se ven en el hebreo. Palabra nagua y la palabra nega. Nagua proviene de la palabra nega y están asociadas con lepra. Por eso le llaman el Mesías leproso. Así como el leproso era aislado, era despreciado, llevaba contaminación. Yeshua también llevó todo eso por nosotros. ¿Por nosotros? ¿Para qué? Porque una vez ofrendó su vida, su alma viviente, como ofrenda a Sham, que es la ofrenda de restitución y reparación, para restituir, reparar, reconciliarnos con el Padre. La ofrenda Sham, la ofrenda de restitución y reparación. En su Biblia usualmente le llaman la ofrenda de culpabilidad. La ofrenda de culpabilidad. Es una forma de la ofrenda Hatat. Recuerden que la ofrenda Hatat, a pesar de que lo traducen como ofrenda de pecado, es realmente una ofrenda de purificación. Hatat es una ofrenda de purificación. Y recuerden que Hatat está asociado con la palabra hatá, que es que traducen como pecado, pero es un pecado de error y no intencional. Y es una ofrenda obligatoria, es de las más santas porque tiene que ser consumida por el sacerdote. Y el propósito de la ofrenda Sham es restaurar la relación con Hashem, debido a que han habido ofensas en contra de los santos, de la kedusha de Hashem, ya sea en asociación con el templo o en asociación con las ofrendas santas. También era por jurar en falso usando el nombre de Hashem. También se traía una ofrenda Sham si uno había cometido un error no conocido, o sea, si pensó, quizá lo que hice estaba mal o quizá hice algo mal, pero no estoy segura, pues entonces como quiera, déjame traerme una ofrenda Sham por si acaso. ¿Okay? Alguna, dependiendo de la situación, se hacía una recompensa y además de esa recompensa se pagaba un 20% adicional a la recompensa. También la ofrenda Sham era una parte de la ofrenda que traía el leproso y la ofrenda que traía el nazir o la persona que estaba haciendo el voto nazareo. Si el que está haciendo el voto nazareo se contaminaba con algo muerto, entonces tenía que traer, o sea, dejar de empezar de nuevo su voto y hacer una ofrenda Sham. Así que la Sham, a pesar, era de la ofrenda que se traía con parte de la ofrenda del leproso y parte de la ofrenda del nazareo. Y el propósito de la Sham es restituir el estatus de muerte a vida, de vergüenza a honor, porque recuerden que mientras nosotros estamos sin Yeshua, mientras nosotros no estamos acercados a Dios, mientras nosotros no volvemos al Padre, estamos muertos en vida, somos un zombie, hasta cierto punto somos como el leproso, pero a través de la ofrenda de Yeshua, del dar su vida como ofrenda a Sham, Él está restituyéndonos de muerte a vida eterna y sacándonos de una vergüenza a traernos al honor. ¿Y cuál es la razón de hacer todas estas purificaciones? En Levítico 15, capítulo 15, verso 31 dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel.
a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Recuerden que impureza ritual contamina el espacio sagrado. Y si ese espacio sagrado no se descontamina, se repara, se limpia a través de la ofrenda, de la sangre que es puesta en los lugares que sea necesario de acuerdo a la ofrenda, pues entonces esas impurezas se van acumulando hasta el punto que entonces Dios no puede habitar en medio de su pueblo. Y si la persona no rectifica esa impureza ritual, no se limpia, no se purifica, puede incurrir en muerte. Por lo tanto, dice, ¿para qué son estas purificaciones? Para apartar a los hijos de Israel de esa impureza, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y mi traducción de nuevo es, y separaréis, y esta separación es una forma sagrada. Recuerden que esto tiene que ver con ritos sagrados, cosas que se hacen en el templo o en el tabernáculo. Y separaréis en una forma sagrada a los hijos de Israel de sus impurezas, y así no morirán en sus impurezas. Al contaminar, hacer impura mi morada, mi presencia en medio de ellos o en ellos. Mi presencia en medio de ellos o mi presencia en ellos. O sea que el propósito es, de nuevo, podernos allegar a Dios. Lógico, hoy día no hay templo. Hoy día estas impurezas rituales no se pueden quitar. No estamos hablando de impureza moral, porque impureza moral es lo que Yeshua ha hecho por nosotros, ¿ok? Impureza moral es lo que Yeshua ha podido quitar de nosotros, porque es del corazón hacia afuera, es lo que está en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Pero impureza ritual, habían ofrendas para eso, que las ofrendas limpiaban, quitaban, purificaban al que estaba ritualmente impuro. Por lo tanto, que para impureza ritual realmente Yeshua no fue que murió porque había solución para eso. Yeshua murió por nuestras impurezas morales, que es lo que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra conciencia. Por lo tanto, ¿qué nos enseña esto? Que el espacio sagrado se respeta, se sostiene y se mantiene en una esfera de kedusha, o sea, de santidad, en una esfera de orden, de balance y de honor. Hoy día no tenemos un templo, no podemos limpiarnos ritualmente de las impurezas rituales, pero como hemos sido limpiados, hemos sido purificados de las impurezas morales, cuando nosotros participamos de las cosas santas de Dios, por ejemplo, su Shabbat crea una esfera de kedusha, de santidad. Es una dimensión en la cual entramos a un espacio sagrado, a un tiempo sagrado, a una dimensión parte de la eternidad. Esto se respeta, el Shabbat se respeta. ¿Por qué? Porque es una esfera de kedusha. El Shabbat tiene su orden, se respeta y se hace ese orden. El Shabbat trae balance, el Shabbat trae honor, no tan solamente a Hashem porque estamos en obediencia, sino a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hogares cuando celebramos el Shabbat, como tiene que ser celebrado. Porque una es un mandamiento. Número dos, estamos en obediencia a Hashem porque lo amamos. Porque una forma de mostrarle a Dios que lo amamos es cumpliendo con sus mandamientos. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos en esa esfera de santidad que Él nos ha pedido, con respeto, con orden, con balance, con honor, recordemos que estas cosas no solamente nos afectan a nosotros de una forma positiva y a nuestro hogar, a nuestra familia, sino así como la impureza ritual contagiaba todo, de igual manera, cuando nosotros cumplimos con lo que Él nos ha pedido, sobre todo con el Shabbat, nosotros hasta cierto contagiamos en una forma positiva, en una forma que trae vida al mundo entero, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a la nación completa. Si todas las personas que viven en Estados Unidos hicieran el Shabbat, esa atmósfera de kedusha, esa atmósfera de orden, de balance y de honor, estaría contagiando a la nación entera.
Y ese es el propósito, porque así como las impurezas rituales, las impurezas morales contaminan para muerte, las cosas de Dios, cuando uno las hace, uno participa de esa kedusha, uno participa de esa presencia de Dios, de sus cosas santas, uno contagia en una forma positiva, en una forma con vida al resto de lo que está alrededor nuestro. Por eso la Torá es lo que está sosteniendo a este mundo. La Torá es lo que está sosteniendo a este universo. El día que la Torá se deje de enseñar o se deje de hablar, ese es el día que termina todo. ¿Okay? Por lo tanto, mantengámonos en tratar de cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Porque aunque no haya templo, en términos de los ritos, de la impureza de rituales, sí tenemos ya purificación por medio de Yeshua, en términos de las impurezas morales. Y otra cosa que anoche comenzó el nuevo mes de Rosh Hodesh. ¿Okay? Rosh Hodesh, el nuevo mes, y entramos en lo que se llama el mes de Iyar. Y lo interesante e importante del mes de Iyar es lo siguiente. Iyar es el segundo mes del calendario hebreo. Recuerden que ya salimos de Aviv o Nisan y hemos entrado en Iyar. También es conocido como el mes Ziv. Ziv. Y Ziv está relacionado con algo radiante, con luz, en otras palabras, tiene que ver con luz. Y también es considerado el mes para sanidad, el mes de sanidad. Así que si alguno de ustedes está enfermo, tienen necesidad de ser sanado de algo, este es el mes para clamar a Dios. ¿Por qué? Porque en Éxodo 15:26 dice, yo soy Hashem tu sanador, yo soy Hashem tu sanador. Por lo tanto, este es el mes de clamar misericordia y compasión de parte de Dios para ser sanados, y sobre todo con esta cuestión del coronavirus, aún más. La letra hebrea asociada con este mes de Iyar es la letra Vav. La letra Vav se le considera la letra de conectar, de enlazar. El Vav es como para nosotros el I. Por ejemplo, calabazas y zanahoria. Aviv y Sivan. Es el que conecta, es el conector. La letra Vav es el conector. Y conecta el mes de Aviv, donde celebramos Pesach, con el mes de Sivan, que es el próximo que viene, donde celebramos Shavuot por medio del Omer. Por lo tanto, el mes de Iyar, a través de la letra Vav, está conectando Pesach, la Pascua, con Shavuot, cada vez que contamos el Omer. La constelación que está asociada con el mes de Iyar es la constelación Tauro, o el buey, y tiene que ver con nosotros rectificar el alma animal, ¿okay? Lo natural, lo físico. Es un tiempo de rectificar, es un tiempo de sanidad. Y la tribu que está asociada con este mes es la tribu de Isaacar. ¿Por qué? Porque la tribu de Isaacar, ellos entendían los tiempos, ellos conocían los secretos de los tiempos y eran los que estaban asociados con el calendario. Además, dicen que la mayoría de las personas que eran, de los jueces que eran parte del Sanedrín, muchos de ellos eran de las tribus de Isaacar, porque son los conocedores de los tiempos, de los calendarios. Y el sentido que está asociado con el mes de Iyar tiene que ver con contemplar, introspección, cálculos numéricos. Por eso estamos contando el Omer, el tiempo de contar, de conteo. Y el órgano del cuerpo que está asociado con este mes es el riñón derecho. ¿Por qué? Porque asocian los riñones con consejos, con la conciencia. En algunas, cuando a veces traducen al español o al inglés mente o corazón, y usted lo busca en el hebreo, es la palabra riñón. ¿Por qué? Porque ellos asociaban, en el Medio Antiguo Oriente, asociaban los riñones y también hasta el hígado con lugares de pensamiento, de las emociones, de sentimientos,
de consejo, de sabiduría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los riñones son los órganos más internos que el cuerpo humano tiene. Por lo tanto, por ser lo más interno, ellos lo asociaban con lo más interno en términos de pensamientos, de emociones y cosas así. Por lo tanto, hablan de riñón derecho con respecto a asociado con consejos y con la conciencia. Así que este es un mes para contemplarnos nosotros, introspección, rectificar aquello que sea lo animal o lo natural o muy físico en nosotros, conocer bien los tiempos, sobre todo el calendario, este tiempo de contar el Omer, porque estamos uniendo Pesaj con Shavuot, y además es el tiempo de sanidad, un tiempo de sanidad, un tiempo de luz, es un mes que tiene que ver con radiante, con iluminar, y es un mes fuerte en el sentido de que hay mucha energía asociada con este mes, energía en términos de positividad, de cosas buenas, y hay que saberlas usar a favor de uno mismo y a favor de los demás. Por lo tanto, es el mes que tiene que ver con sanidades, así que aprovechen eso. Y con eso terminamos la presentación. Y antes de seguir con las preguntas y las respuestas, si usted, para hacer el conteo del Omer, hoy es el día, me parece que 16, día 16. Si usted tiene su Biblia, hoy es la letra Ayin en el Salmo 119, la letra Ayin, Salmo 119. Voy a buscarlo aquí un momentito. Versos 121 al 128. Versos 121 al 128. Okay, la letra Ain. Y la bendición dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Hoy es 16 días que son una semana, no, mentira, 2 semanas y 2 días del Omer. Okay, así que Salmo 119, letra Ain, versos 121 al 128 dice, Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Hashem, porque han invalidado tu Torah. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Así que ya hoy es el día 16. Así que vamos a tomar tiempo para preguntas